Bueno, buenos días, bienvenidos muy tempranito esta mañana, este nuevo día, para continuar con nuestro espacio de oración y meditación. En este tiempo de preparación de Adviento, ayer comenzamos las novenas de espera para recibir al Niño Dios. Todos los que practican o practicamos la religión católica o los que tienen las enseñanzas crísticas, judeocristianas, sabemos que este es un tiempo muy valioso donde disponemos toda nuestra parte espiritual a volcar a ese nacimiento, a esa renovación desde el espíritu y desde esa significación y simbología que representa el nacimiento del niño Dios en el pesebre. Lo que hoy nos lleva a un tema muy bonito y es precisamente cómo renovar el espíritu, cómo hacer que todo aquello que me ata, que me ancla, que me deja atado a una situación del pasado, lo puedo renovar en el espíritu y en el aquí, en el ahora, hacerlo presente para poder avanzar, para poder continuar. Porque si el niño Dios no hubiera crecido, si el niño Dios no hubiera avanzado, no solamente en su desarrollo físico, orgánico, sino en su espíritu, no hubiera sido ese hombre que fue Jesucristo, que vino y nos trajo ese camino espiritual desde el amor y ese camino de la verdad hacia el Padre. Entonces, el día de hoy les quiero hablar precisamente de qué es aquello que nos ata, qué es aquello que nos ancla y nos tiene detenidos en el tiempo, porque nosotros avanzamos. La vida no se detiene cuando suceden situaciones que nos dejan de alguna manera impactados o que nos generan dolor o que nos generan sufrimiento. Pero nosotros a veces nos quedamos detenidos en el tiempo. Y aunque estemos viviendo un nuevo presente y aunque estemos en un aquí, en una hora, muy diferente a lo que fue en ese momento en que aconteció la situación, nuestra mente se ata a ese momento del pasado. Nuestra mente sigue ahí, como con una estaca, como con un ancla, atado a ese momento. Entonces yo les decía ayer que es importante que a partir de hoy tuvieran una hojita y un lápiz para hacer una actividad en medio de la meditación que es sencilla pero que tiene mucha fuerza a la hora de nosotros poder integrar algo, porque cuando escribimos hacemos un doble ejercicio a nivel de la coherencia y a nivel de la conexión de los dos hemisferios. Entonces, hablar de lo que nos ata, hablar de lo que nos tiene anclados al pasado, es importantísimo porque es aquello que nos permite ver que nos tiene detenidos, que no nos ha permitido avanzar hacia hacia aquel propósito, hacia aquella meta, hacia aquel logro, o simplemente, y lo más importante, hacia ese estado del ser, hacia esa forma mía de mi personalidad que no me ha dejado ser más luz y que no hemos transformado aquella sombra que nos dejó esa situación. Toda situación que nos acontece en la vida, toda situación que sucede en la vida, trae un aprendizaje por medio. Cuando me quedo atado, anclado a la situación, no he aprendido lo que esa situación me vino a enseñar. Y entonces no solo estoy detenido en el tiempo, sino que no he avanzado en ese desarrollo espiritual, porque cada situación dolorosa que acontece en mi vida, por más difícil, por más compleja que sea, viene a desarrollar mi espíritu, viene a ser en mí un ejercicio de transformación. Y ayer precisamente hablábamos de eso, de la transformación, lo que implica un esfuerzo, implica que en la medida que yo esté atravesando la situación que me reta, que me desafía, que me incomoda, que me hace ir a los límites de mi mente, de mi corazón, porque me expone a aquellas creencias, a aquellos pensamientos, a aquellas limitaciones mentales.
y aquellos sentimientos que puedo tener en mi interior, que aunque a veces no queramos reconocerlos, hay sentimientos oscuros que les damos cabida porque nos dejamos llevar por aquella situación que nos duele, que nos confronta. Y hace parte y es una realidad humana que los seres humanos experimentemos diferentes emociones y diferentes sentimientos a partir de ese pensamiento. Entonces, cuando hablamos de la transformación, de aquellos ejercicios en la vida, que cuando estamos en la vida acontece para todos ciertas situaciones. Y yo les he hablado que tenemos 5 áreas del desarrollo. En esas 5 áreas del desarrollo sí o sí vamos a vivir desafíos, sí o sí vamos a vivir pruebas. Y es nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestra parte material, llámese la parte de los recursos, así sea la parte económica, el dinero, o incluso los recursos materiales con los que nosotros vamos generando aquella prosperidad o aquella conexión material, el vehículo, la casa, que tiene que ver con los propósitos que tenemos muchas veces en la vida desde lo material. La parte de las relaciones interpersonales, familia, pareja, hijos, amigos, compañeros, colegas, y la parte orgánica, la parte biológica, el cuerpo, la salud. Sí o sí vamos a tener desafíos en esas 5 áreas del desarrollo. Y en cualquiera de esas 5 áreas del desarrollo que a veces hemos tenido ese desafío, nos hemos quedado ahí anclados. Y entonces la mejor forma de darnos cuenta si estamos detenidos en el tiempo es saber cómo están estas 5 áreas del desarrollo, es saber cómo está mi conexión espiritual, cómo está mi relación con Dios, es saber cómo he ido gestionando mis emociones. Y ya hemos hablado en las, digamos, sesiones anteriores de lo que implica esa gestión emocional. Implica un cambio, implica una manera nueva de pensar, porque aquello en lo que pienso, aquello en lo que centro mi mente, es aquello que va experimentando mi corazón a través de esos sentimientos, porque les reitero, sentir, el sentimiento viene de sentir desde la mente, de aquello que hay puesto en mi mente con el pensamiento reiterado. Entonces, ¿cómo está mi parte económica? Si mi parte económica tiene desafíos, es parte también de cómo he ido gestionando o qué tanto me he detenido en el tiempo por aquellas situaciones que me han acontecido, por ya sea la parte laboral, ya sea la parte de de un negocio, de un emprendimiento, ya sea también lo que implica las relaciones de sociedad, cómo ha sido esa parte de la gestión de mis recursos. El desafío mayor que hemos tenido los seres humanos está en 3 áreas principales, que tienen que ver con estas tres, que son la parte material de los recursos, que es la parte de las relaciones interpersonales y que es la parte de la salud, la parte biológica. Entonces, al yo darme una mirada general de esas 5 áreas del desarrollo, ahí puedo decir y ahí puedo ver dónde me he detenido, dónde me he anclado, dónde está mi desafío mayor, que tal vez me falta por comprender para seguir aprendiendo y desarrollar esa área de mi vida. Otro medidor que es más desde la introspección, desde esa mirada reflexiva, esas 5 áreas del desarrollo se van a ver y son notorias y son visibles no solamente a nuestros ojos, sino también a los ojos de los otros, porque en esas 5 áreas yo voy a ir progresando en mi vida, voy a ir avanzando, voy a ir transformando mi realidad. Pero la otra mirada que tiene que ver más con mi interior, porque yo puedo ser próspera en ciertas áreas, pero solo yo en mi interior, en mi soledad, cuando yo les hablaba de esa coherencia de mis otros yo, de esas integraciones de mis yo, el yo cuando estoy a solas, el yo de mi familia y el yo con los otros. Entonces, en ese yo cuando estoy a solas,
Es cuando puedo hacer este tipo de ejercicios que vamos a hacer ahorita y que puedo hacer parte de esa conexión espiritual, de esa mirada introspectiva y ver qué es lo que acontece en mí, qué es lo que pasa dentro de mí, qué es aquello que me ha costado gestionar a nivel mental y emocional que me ha detenido en alguna de esas 5 áreas del desarrollo. ¿Qué es aquello a lo que me he anclado por una experiencia o por mi propia historia de vida? Porque nuestra historia de vida también nos deja atados a esa niñez, a esa historia que tuvimos cuando fuimos niños, cuando fuimos preadolescentes y adolescentes, porque hasta la adolescencia se termina de desarrollar nuestra parte cognitiva a nivel de la materia gris para tener una capacidad más amplia y una mirada más em, consciente de las situaciones. Y en la niñez no teníamos los recursos internos necesarios para ver desde esa mirada del niño todo aquello que acontecía a mi alrededor. Y desde ahí he hablado en algún momento de las 5 heridas que nos quedan para irlas elaborando a lo largo de nuestra historia y de nuestro crecimiento personal y espiritual. Porque no es literal la herida que yo haya sufrido del abandono, no es que literal a mí me hayan abandonado papá y mamá. Puede que yo haya tenido papá y mamá y haya crecido en un hogar con papá y mamá, pero el niño interpretó el abandono cuando papá y mamá se iban porque tenían que viajar, porque tenían que trabajar, el niño quedaba solo, la niña quedaba solo, quedaba al cuidado de un tercero la mayor parte del tiempo. ¿Cómo interpretó ese niño esa parte? Porque no tenía los recursos hoy del adulto que sabe que tiene que salir a trabajar. Entonces, literal, no es la herida como tal. Sí, claro, hay niños que fueron abandonados y esa es la herida real, pero es la interpretación que tuvimos en esa niñez de aquellas situaciones donde generamos un concepto en nuestra mente y un dolor a través de lo que se experimentó emocionalmente, de esa herida de abandono, de la herida de rechazo, de la herida de traición, de humillación y de injusticia. Entonces, en la medida que el ser humano atraviesa sus ciclos vitales, va a ir haciendo más consciente esas heridas, va a ir haciendo más consciente su historia. Y cuando nos ocupamos de esa transformación en el espíritu, cuando hacemos estas prácticas, cuando hacemos esa mirada introspectiva, cuando hacemos todo aquello que nos lleve a generar mayor conciencia de por qué estas áreas del desarrollo de mi vida o se estancaron o no avanzan o están detenidas, es cuando voy y miro qué ha acontecido en mi vida, qué hay en mi interior. Y tener esa mirada, pues es retadora, es muy retadora porque es ir a mirar nuestras propias heridas y confrontarlas. Y a veces no es fácil reconocer las sombras que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la transformación, y hoy les decía que el tema tenía que ver que aquello que me detiene, que aquello que me ancla, me paraliza en el tiempo y no me deja avanzar, y que todos los espacios que propone la parte de las religiones y de la espiritualidad es que yo pueda transformar todo aquello a través de toda la simbología, de todos los rituales, de todas las prácticas que nos van a ayudar a llevar ese momento de una manera más, digamos, más gentil y poderlo hacer más real. Entonces, esta época de Adviento que hemos venido atravesando y hemos hecho este tiempo de preparación es darle cabida a este tiempo en el que nos estamos uniendo en el espíritu para recibir ese niño Dios hecho en un pesebre desde esa mirada de lo que representa ese niño en el pesebre. Entonces quiero que cojamos la hojita, quiero que si están ahí ya dispuestos a hacer el ejercicio, quiero que cojamos la hojita y que en esa hojita o en esa libreta o en esa
o en ese cuaderno que tienen, nos dispongamos a hacer el ejercicio para luego entrar en la meditación. Y es muy sencillo, pero tiene mucha fuerza porque cuando estamos detenidos en alguna de esas áreas del desarrollo, cuando estamos detenidos en una de esas heridas de la infancia, cuando estamos detenidos en un momento de nuestra vida, desde lo mental, desde lo emocional, nosotros no vemos sino ese punto negro. Entonces vamos a coger la hojita, vamos a coger el cuaderno, la libreta, lo que hayamos dispuesto para hacer esa actividad de hoy y vamos a hacer un punto negro en la mitad de esa hoja. Yo los voy a ir guiando y me pueden ir escribiendo o me pueden ir hablando cuando vayan terminando. Entonces vamos a hacer un punto negro. Cada uno va a hacer el punto negro en la mitad de esa hojita, de ese cuaderno, de la libreta que dispuso y va a hacerlo del tamaño que quiera. Lo importante es que ese punto negro se vea. Bueno, vamos a pensar en ese punto negro como esa situación a la que yo me siento que estoy atada, a esa situación que me ha estancado, a esa situación que me ha tenido detenida en el tiempo o detenido en el tiempo. Vamos a pensar en esa situación puntual que siento que no he soltado, que no he aprendido, que no comprendo todavía por qué me sucedió, por qué fue de esta manera, por qué a mí, porque todavía me puedo seguir haciendo esas preguntas, ¿por qué a mí? Vamos a pensar en esa situación y vamos a hacer una, una primera parte. Y es que a partir de ese punto que hicimos en la parte superior, vamos a poner aquel pensamiento y aquel sentimiento que nos llega de esa situación puntual. Vamos a ponerla porque a mí las preguntas, las frases, el pensamiento, el sentimiento que me llega a esa situación que estoy atravesando, que no he concluido, que no he comprendido, que me sigo preguntando, que sigo atada, que sigo detenido en el tiempo. Vamos a poner pensamientos, palabras, frases, emociones, sentimientos, nombres, si dentro de esa situación está involucrada una persona puntual, entonces ponemos el nombre de la persona. Muy bien. Ustedes me van diciendo si necesitan o no más tiempo. Yo voy a ir siguiendo, voy avanzando y ustedes me dicen si necesitan un poquito más de tiempo. Me pueden escribir en el chat, yo estoy pendiente. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en ese punto negro de esa situación en la que estoy detenida en el tiempo, en la que llevo mucho tiempo resolviendo, que todavía no he cerrado, que todavía no he comprendido, que todavía me cuesta, que todavía genera dolor, sufrimiento, que llegan a mí momentos de angustia, de tristeza, que me hacen sentir que no he comprendido el por qué esto que estoy viviendo, el por qué esto que está aconteciendo o que aconteció hace algún tiempo en mi vida y que aún se presenta, que aún persiste. Muy bien. Entonces yo les decía en una de las sesiones que la atención
orgánica que sentimos al momento de atravesar los momentos desafiantes y estresantes, vamos a resolverlo desde aquello que podemos transmutar, transformar desde los valores espirituales, que cuando nosotros lo solucionamos desde la parte del plexo solar hacia abajo, que es donde tenemos unos puntos energéticos y unas glándulas que conectan con esos puntos energéticos, estamos desde la parte orgánica, desde la parte instintiva, desde la parte visceral, que cuando empezamos hacer un trabajo más consciente y empezamos a tener estos espacios de conexión, de oración, de meditación, donde vamos alineando nuestra mente con el corazón, aquello que estamos resolviendo, aquello que estamos viviendo, lo vamos a ir haciendo desde esta parte del corazón, desde la parte de la garganta, que tenemos ahí otra parte del punto importante que tenemos ¿cómo se llama? El punto energético, y tenemos la glándula de la tiroides, entonces está la glándula del timo, que yo les decía que nos genera bienestar. Cuando estemos angustiados podemos hacer unos golpecitos, tocarla, hacer una especie de abrazo. Esto nos calma parte de lo que es la ansiedad, o esto nos genera calma cuando estamos en ansiedad. El chakra garganta, que tiene que ver con la expresión, la comunicación, aquello que no he dejado salir de mí, permito que pueda verbalizarse, expresarse, porque aquello que no expreso, aquello que no hablo, aquello que no libero desde la comunicación, no lo voy a resolver, no lo voy a sanar, lo voy a dejar. Y muchas veces aquello que está ahí deteniéndonos es aquello que no hemos expresado, es aquello que no hemos querido dejar salir con voz propia. Entonces tenemos el chakra garganta, tenemos el chakra de la glándula pineal, que es el tercer ojo, que tiene que ver con todos los procesos cognitivos y que desarrollamos la intuición, y el chakra corona, que tiene que ver con esa conexión con lo espiritual, con la divinidad, con esa apertura, con esa conexión a esa fuerza creadora más allá de mi ser. Entonces, cuando estamos en esas situaciones que nos atan, que nos estancan, que nos han dejado detenidos en el tiempo, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a coger el puntico negro que pusimos y en la parte de inferior, ¿sí? Vamos a poner aquellos sentimientos, pensamientos que necesito transformar para lograr resolver, disolver esta situación. Miremos qué pensamos que tendría que pasar. Miremos qué pensamos, cómo me gustaría sentirme frente a esa situación. Miremos qué nos gustaría que sucediera, qué nos gustaría estar pensando diferente frente a esa situación. Y lo vamos a colocar. ¿Qué sentimientos llegan? ¿Qué pensamientos llegan? ¿Qué emociones le gustaría conectar con esa situación para que se pueda disolver, para que se pueda resolver, para que se pueda transformar? Y puede sonar un poquito que está como contraria, porque arriba pusimos todo lo que nos ha afectado y abajo todo lo que nos gustaría transformar. Pero tiene un sentido. Y es que si bien todo lo que vamos a resolver desde la parte del espíritu y generar mayor conciencia y transformarlo para nuestro mayor bien, se resuelve desde el corazón hacia la razón y nuestra conexión con lo espiritual, y aquello que nos ha atado
está desde el corazón o el plexo solar hacia el chakra raíz, que está toda la parte de las emociones instintivas, tiene una razón importante y es que nosotros no pensamos y nosotros no aceptamos una situación hasta que no comprendemos la raíz de aquello que sucedió. Muchas cosas en la vida no van a tener una explicación desde la razón, desde la lógica, desde aquello que nosotros consideramos el deber ser, pero desde ahí nos detenemos, desde el deber ser. Desde ahí es que nos anclamos, porque nos cuesta aceptar esa realidad de lo que aconteció y nos gustaría hacerlo diferente, nos gustaría que hubiera sido diferente, porque estamos en el deber ser, o que nos enseñaron, o que nos programaron, o que aprendimos, o que la vida misma, en los diferentes contextos en los que nos hemos desarrollado, hemos visto que el deber ser es una forma, y es que deberías, y es que todo el tiempo estamos tratando de que el otro sea como uno cree que debería de ser. Y desde ahí es cuando nosotros nos atamos, nos anclamos y nos estancamos a las situaciones y no dejamos que esa situación sea natural, fluya, porque la encajamos al deber ser. Entonces miremos esos pensamientos, sentimientos, aquello que pusimos en la parte superior con lo que está en la parte inferior. Y vamos a darle la vuelta a la hoja y vamos a decirnos y a preguntarnos, ¿qué tendría, qué podría hacer yo hoy para transformar esta situación? Y la vamos a voltear. Y vamos a mirar de aquellos pensamientos, de aquellos sentimientos que nos quedaron en la parte superior al voltear la hoja, ¿cuál ha sido el mayor reto y cuál ha sido el que más se nos ha dificultado? La falta de perdón, los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, el odio, el enojo, un pensamiento distorsionado porque pienso que el que debe cambiar es el otro, una idea irracional porque estoy en el debería, una creencia limitante porque no me siento lo suficiente, no soy capaz, no puedo. Y vamos a encerrar aquellas frases, valores, palabras que se conectan con aquello que me ha retado, que no he sido capaz de transformar en mí para que esta situación pueda resolverse, disolverse, transformarse. Y desde ahí, cuando ya tenemos identificado esa situación puntual en mí, ya sea mental o ya sea emocional, recuerde que si hay algo emocional es porque primero está dado por algo mental, entonces hacemos esa conexión de eso que tengo en ese sentimiento que no he podido resolver por mi falta de perdón, por mis celos, por mi envidia, por mi rencor, por mi enojo, por mi frustración, por mi aceleración, por mi ansiedad, por mi angustia, por mi preocupación, por cualquier pensamiento y sentimiento, lo vamos a unir. Ese pensamiento, ese sentimiento que nos conecta a esto que no he podido resolver, a esto que ha sido tan retador en mi vida, me detuvo, me ancló y me dejó ahí en el tiempo. Muy bien, ¿ya lo hicieron? Muy bien. Entonces, vamos a disponernos precisamente en el espaciocito de la oración y la meditación a mirar ese punto negro de nuestra vida, ese punto en el que nos atamos, anclamos, estancamos. Y vamos a ir cerrando los ojos y vamos a visualizar esa hojita que escribimos, esa hojita en la que estamos haciendo el ejercicio. Y vamos a respirar profundamente.
Y vamos a volver a respirar profundamente. Y con cada inhalación vamos a inhalar aquello que necesitamos para poder transformar aquello que identificamos, que nos ha tenido detenidos, estancados en esa situación puntual en nuestra vida. Entonces, si hemos visto que nos tiene atado la tristeza, vamos a inhalar gozo, alegría. Si hemos visto que nos ha atado el enojo, vamos a inhalar comprensión, misericordia, compasión, perdón. Si hemos visto que nos tiene atado la ira, el enojo, la rabia, vamos a inhalar calma, serenidad, paz. Dependiendo de aquello que identificamos que nos ha tenido atados a esa situación, vamos a inhalar aquello que necesitamos para poder transformar esa idea, pensamiento, creencia, sentimiento que nos ha atado a esa situación. Entonces, en la medida que vamos inhalando, vamos haciendo ese recorrido interno con el aire que respiramos. Vamos a entrar pausadamente por nuestra nariz. Vamos a bajar a nuestros pulmones y se va a ir expandiendo ese aire en nosotros con aquello que inhalamos que necesitamos llenarnos. Bajamos a nuestro abdomen, ahí lo transformamos, volvemos a subir y va por nuestra parte del tórax para volverlo a liberar por la boca. Vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Vamos a hacer una vez más todo ese recorrido en tiempos de 4. Inhalamos en 4, 1, 2, 3, 4 y exhalamos en 4, 4, 3, 2, 1. Volvemos, inhalamos y vamos a pensar en ese punto negro como si fuera nuestro corazón. Vamos a pensar en esa hojita que escribimos y vamos a llevar a ese punto negro a nuestro corazón. Y recordemos que le dimos un giro de 180 grados a esa hojita y todo aquello que necesitamos para transformar y resolver queda en la parte superior y todo aquello que pudimos identificar que nos tiene atados, anclados a nuestra situación en ese momento de la vida que estamos atravesando, sea actualmente o del pasado, o una situación que estamos pensando que va a suceder, va a quedar del corazón hacia la parte inferior de nuestro cuerpo. Y vamos a mirar con los ojos cerrados lo que escribimos, lo que hicimos en esa hojita. Y como identificamos aquel pensamiento, aquel valor, aquella frase, aquella palabra, aquel sentimiento, aquella emoción que necesitamos para resolver, para transformar mi mirada ante esa situación, voy a llevarla a mi corazón y voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que llene mi corazón de ese valor, de ese pensamiento, de ese sentimiento que necesito avivar, acrecentar
que necesito experimentarlo con mayor fuerza en mi vida, para desde ahí transformar, disolver aquella situación que me ha detenido en una de las áreas de mi desarrollo personal o en el tiempo, que me ha llevado a vivir del pasado, en el recuerdo de aquella situación, de aquel momento, de aquella experiencia. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que Él es quien tiene la fuerza, el poder de Dios en nosotros para transformar de raíz toda huella anémica, toda memoria, todo dolor, todo aquello que aconteció y me dejó ahí anclado al sufrimiento. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él que venga y obre a través de mi corazón, que me lleve a experimentar, a acrecentar, a generar ese valor, ese sentimiento, ese pensamiento en su máxima exposición, en su máximo esplendor, porque recuerdo que aquello en lo que se centra mi mente y mi corazón es lo que expando, es con lo que vibro, es con lo que resueno, es con lo que me hago correspondiente a aquellos entornos, personas que tengo a mi alrededor. Y le voy a decir al Espíritu Santo de Dios, estoy dispuesto a soltar, a dejar ir esta situación de mi mente, de mi corazón, de mi experiencia de vida desde el dolor y el sufrimiento. Y le voy a decir, estoy abierto y receptivo a comprender aquello que me ha costado aprender que me trajo esta situación. Quiero liberarme, soltar, dejar ir todo aquello que me ató al dolor y al sufrimiento. Y quiero expandir en mi mente y en mi corazón. Y vamos a decir aquello que pudimos identificar que necesitamos acrecentar, ya sea el perdón, el amor, la comprensión, ya sea un pensamiento que me ayude a transformar esa situación. Y le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que hoy en mi día a día, en mis actividades, en el transcurrir de mi día laboral, de actividades, en mi día normal, traiga a mí todo aquello que me ha faltado por comprender, la información que necesito para comprender esa situación puntual que ha sucedido en mi vida, que voy a estar atento a escuchar activamente, que voy a estar atento a recibir todo aquello que me va a llevar a la comprensión de esa situación y que quiero aprovechar este tiempo de Adviento, de preparación, de novena de aguinaldo, de Navidad, en el que el Espíritu de Dios está presente y está avivando los corazones de las demás personas para conectarme con todo aquello que ha podido transformarse, que ha podido salir de la prueba, de la situación por la que yo estoy atado. Porque así como yo vivo pruebas, dificultades, desafíos, situaciones que me han retado, así los otros han salido de situaciones parecidas, similares. Y desde esa unidad que somos, me conecto con aquello que los otros ya han podido resolver. Me conecto
con aquellos que los otros ya han avanzado y han aprendido el, la lección que vino a dejar esa situación. Y estoy dispuesta a ver más allá de la situación. Estoy dispuesto a ver más allá de la situación. Estoy dispuesto a abrir mis ojos espirituales, mis oídos espirituales y a permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en mí a través de todo aquello que necesito comprender, que necesito ver, escuchar para llegar a esa comprensión de esa situación. Y voy a respirar profundamente y voy a integrar a mi corazón y a mi mente. Estoy abierto y receptivo a recibir todo aquello que necesito escuchar con mis oídos espirituales, que necesito ver con mis oídos espirituales, que necesito comprender para resolver, para disolver esta situación en la que me he quedado anclado, atado en el tiempo, en el pasado. Y llevo mis manos al corazón y le digo, querido corazón, desde tu inteligencia, dejo esta situación en este momento para que desde cada una de esos sentimientos que albergan y que han albergado mi ser sean transformados desde lo más profundo, desde lo más auténtico, desde tu propia inteligencia, porque aquello que no pude resolver desde la razón, lo voy a disolver desde el corazón. Y le doy las gracias, porque allí es donde está el poder de Dios en mi corazón, porque allí es donde obra el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Y voy a respirar profundamente y voy a confiar y voy a soltar y voy a creer que esta situación se va a resolver, no desde la razón, no desde la lógica, no desde el entendimiento, no desde el conocimiento, no desde la intelectualidad, sino desde el amor, la compasión, porque no todo en la vida tiene una explicación, pero tiene una razón. Y en esa voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, confío que Dios obra en cada situación mi mayor bien. Y voy a darle las gracias por anticipar al Espíritu Santo de Dios, a Dios y a mi corazón, porque está resuelto, disuelto, aquella situación que desde la razón no pude resolver, pero que desde el corazón confío que hoy y a partir de hoy se disuelve, se resuelve, se transforma en mí, en mi mente y en mi corazón. Respiro profundamente y voy a decir gracias, 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 porque la fe es la certeza de creer en lo que no se ve. Y desde hoy voy a creer para ver, no voy a ver para creer, voy a creer para ver. Y me voy a quedar con esa frase, voy a creer para ver.
porque esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y respiro profundamente y abro mis ojos lenta y suavemente. Muy bien. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer con todas esas situaciones que no encontramos una lógica, una explicación, una razón, porque la vida no siempre nos da explicaciones. Y se los digo yo cuando quise encontrar siempre una razón y una explicación y una lógica cuando murió mi hija. Y me estaba enloqueciendo por encontrar la explicación a todo lo que había sucedido. Entonces les deseo de todo corazón que este ejercicio les ayude a resolver aquello que no han resuelto desde la mente, que no han resuelto desde la intelectualidad y que lo lleven a resolverlo desde el corazón. Un abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Que tengan un muy buen día y recuerden que hay que creer para ver. Esa es la fe. Feliz día, un buen día.